Hola familia bonita, espero que estén muy bien. Estoy aquí con el capítulo de 17. Nos dice la utilización de la mente subconsciente para perdonar. El perdón alcanza su verdadero significado cuando nos perdonamos a nosotros mismos. El perdón es alinear tus pensamientos con la ley divina de la armonía. La autocondenación se le llama infierno, mientras que el perdón se le llama cielo. La vida no tiene favoritos. Dios es la vida y este principio fluye a través de nosotros mismos en este mismo instante, mientras leemos y mientras pensamos en estas palabras. A Dios le encanta expresarse a través de nosotros de una forma de armonía, de paz, de belleza, de alegría, de abundancia. A esto se le llama la voluntad de Dios. Si presentamos resistencias mentales a este flujo de la vida a través de nosotros, existe una congestión emocional que enmaraña toda nuestra mente subconsciente y provoca toda clase de estados negativos. Dios no tiene nada que ver con los estados caóticos, con los estados de infelicidad del mundo. Estos estados son creados por los pensamientos destructivos y negativos de los hombres. Por lo tanto, es un grave error culpar a Dios por las enfermedades o los problemas. Debemos ver la verdad, liberarnos y abandonar toda condena o todo resentimiento o enfado contra cualquier persona o cualquier poder externo a ellos. La vida siempre te perdona. El principio de la vida cuenta con una reserva inagotable de perdón hacia nosotros mismos, ¿cierto? La vida no guarda rencor, siempre nos perdona. Si cooperamos y pensamos en armonía con la naturaleza, la vida nos devolverá salud, vitalidad, armonía, paz. Los recuerdos negativos, por el contrario, o la amargura, desordenan e impedirán el flujo del principio de la vida por nuestro interior. La eliminación del sentimiento de la culpa nos cuenta la historia de una mujer, de Harriet, que trabajaba muchas horas hasta tarde, mientras que llevaba en su vida familiar grandes problemas. Su marido y sus dos hijos prácticamente no la veían y además el médico ya le había advertido que su presión sanguínea estaba muy elevada. Después, Harriet dice que habla con el doctor Murphy cuando su marido le pide que quiere separarse de ella. Y el doctor le preguntaba, ¿cierto? Le pregunta por qué eh, si había algo que la estaba corroyendo por dentro. Porque si no lo hubiera, no estaría actuando de esa manera, porque se estaba forzando a sí misma por alguna razón. Y durante mucho rato Harriet se resistió, pero al final reconoció que tenía un gran sentimiento de culpa, que hace 15 años atrás, cuando falleció su padre, ella quedó como albacea del testamento y había ocultado una gran cantidad de dinero que debería haberle dado a su hermano menor. En ese entonces su hermano menor tenía graves problemas con la droga y ella sabía que si le entregaba el dinero a su hermano, ¿cierto? Él lo ocuparía para ello. Por lo tanto, decidió a sí mismo guardarlo para que cuando él se rehabilitara. Pero lo que pasó es que nunca lo hizo y su hermano se mató. Él solo tenía 26 años y ella no podía dejar de pensar qué hubiera pasado si hubiese quedado, eh, qué hubiera pasado, perdón, si no se hubiese quedado con el dinero, qué hubiera pasado si él hubiera entrado en algún programa de rehabilitación, quizás todavía él estaría vivo, ¿cierto? En resumen, esa culpa, ella se sentía culpable de que él muriera. Y el doctor le pregunta que si tuviera que hacerlo otra vez, ¿qué es lo que haría? Y ella, bueno, le responde que no sabía, pero que hubiera intentado ayudar a su hermano más de lo que él lo había hecho, pero que en aquel momento ella sentía que estaba haciendo lo correcto, pero que ahora estaba segura de que se había equivocado y de que aquel dinero no era de ella y no lo haría, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento el doctor comenta que la expresión de su cara estaba endurecida,
porque de alguna forma ella sentía que ya no importaba, porque que nunca iba a ser perdonada por lo que había hecho, que de alguna forma sentía que le había robado al hermano y él había muerto y era justo que Dios la castigara, que ella se lo merecía. Y ahí el doctor le explicó que Dios no castiga, sino que ella se estaba castigando a sí mismo y que cuando uno hace un mal uso de las leyes de la vida, uno sufre las consecuencias, ¿cierto? Dice que si ponemos las manos sobre un cable eléctrico, sufriremos las descargas. Las fuerzas en la naturaleza no son buenas ni malas. El uso que hacemos de ellas pueden tener un efecto, ¿cierto? Positivo o negativo. La electricidad no es mala, pero podemos utilizarla para encender una luz o para darle una descarga muy fuerte a alguna persona. El único pecado, dice, es el desconocimiento de la ley y el único castigo es la reacción automática del mal uso que la ley provoca en la gente. Si golpeamos un tablero con la mano, esta puede sangrar. La culpa no es el tablero, la culpa es del mal uso que hemos hecho de él. Nos dice que al final el doctor ayudó, ¿cierto?, a Harriet a darse cuenta de que Dios no la estaba condenando ni castiga a nadie. Lo que ella necesitaba era un perdón, pero un verdadero perdón, que significa el perdonarse a uno mismo. Nos comenta que en ese momento, ¿cierto?, su mente se liberó del sentimiento de culpa y de autocondenación y se curó por completo. Un asesino aprendió a perdonarse a sí mismo. Nos cuenta de un hombre, Arthur, que varios años atrás en Europa, ¿cierto?, sufría de una fuerte angustia mental y, y se torturaba a sí mismo y creía que Dios tenía que castigarlo porque había asesinado a un hombre. Dice que, bueno, encontró a su mujer con una aventura con un hombre y él en un arrebato de locura lo asesinó. Solo tuvo condena unos pocos meses y cuando salió comenta que se casó con un estadounidense, tuvieron hijos, en realidad llevaba una vida bendecida, exitosa, sus colegas lo respetaban y lo admiraban, pero él no dejaba de culparse por lo que había hecho. El doctor le cuenta y le explica que los científicos habían descubierto, ¿cierto?, que todas las células de nuestro cuerpo se regeneran cada 11 meses, tanto las físicas como las psicológicas. Por lo tanto, él ya no era el mismo hombre que había asesinado a esta persona. Que es más, él había sufrido una transformación evidente tanto mental como espiritual y que ahora estaba lleno de amor y de buena voluntad. Y que de alguna forma, al negarse a perdonarse a sí mismo, Arthur se estaba condenando a su inocente. Las críticas no te pueden herir sin tu consentimiento. Y aquí nos cuenta la historia de una maestra, Ramona, que le tocó hablar en público, ¿cierto?, un público adulto, y recibió los comentarios de una compañera donde le hacía críticas, que había hablado demasiado rápido, que se había comido palabras, que no se le oía bien, que su dicción era muy pobre, que el texto estaba enmarañado. Y Ramona, se sintió muy herida, muy enfadada y, y de alguna forma trató de evitar a esta colega en el colegio. Cuando el doctor le pregunta, de alguna forma Ramona admitía de que ella tenía esa autocrítica, ¿cierto?, de que no tenía mucha experiencia hablando en público y que de cierta forma era verdad las cosas que le había comentado esta colega. Y se dio cuenta que su primera reacción había sido infantil y que de alguna forma esta carta la beneficiaba porque decidió perfeccionar esa habilidad discursiva y se matriculó en un curso para hablar en público y terminó de alguna forma agradeciendo a la autora de esta nota, ¿cierto?, por el interés y por sus consejos. ¿Cómo ser compasivo? Y aquí nos comenta qué hubiera pasado si la carta que Ramona hubiera recibido era totalmente incorrecta, ¿cierto? Que nada de esas críticas que le realizó esta colega por su discurso fuera correcto. Entonces nos dice que ahí Ramona debería haberse dado cuenta de que algo de su discurso, ya sea el general, el contenido o el trasfondo, o de alguna forma afectaba
las creencias limitantes de la autora de la nota. Entonces el problema no sería de Ramona, sino de estas creencias limitantes de la autora. Y dice que cuando comprendemos esto, es el primer paso fundamental hacia la compasión. Y la siguiente sería rezar, ¿cierto?, por la paz y la armonía y la comprensión de la otra persona. Nos dice que no podemos, no nos podemos sentir heridos cuando sabemos que somos dueños de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones, de nuestras emociones. Las emociones vienen tras un pensamiento y tienes el poder para rechazar cualquier pensamiento que nos moleste o nos incomode o nos disguste. Nos dice que perdonar es desear de todo corazón para el otro lo que deseas para ti mismo. Amor, armonía, salud, paz, cualquier otra bendición que te pueda deparar la vida. La dejaron plantadas al pie del altar. Y nos cuenta aquí que a él le pidieron celebrar un matrimonio y el joven novio no apareció. Dice que la novia, después de un rato de derramar algunas lágrimas, le comentó que ella había pedido, había rezado a la divinidad que le diera una respuesta, ¿cierto? Una orientación divina, que ella pedía una orientación divina. Y ella entendía que esa había sido la respuesta a su oración, porque él nunca antes la había fallado. La reacción de esta novia fue reafirmar la fe de Dios y, eh, y, y todo lo bueno, ¿cierto? Que de alguna forma el que no haya llegado ese joven a casarse era esa ayuda divina. Dice que no tenía amargura en su corazón porque, como ella decía, por mucho que lo deseaba, creía que ese matrimonio no debería ser correcto. Alinearse con la inteligencia infinita de las profundidades de la mente subconsciente, confiar en la respuesta con la misma fe con que uno creía, dice, en su padre y en su madre cuando nos arrullaban o nos tenían en los brazos. Ese es el camino hacia la tranquilidad mental y la salud emocional. Bueno, familia, espero le haya aportado. Sapnan, este domingo no voy a poder estar, así que nos vemos, aún no sé si el próximo tampoco, pero bueno, ahí les voy confirmando. Sapnan, bendiciones para todos.